en el mundo y lo que podemos hacer como país también para ese tipo de ciencia. Yo creo que lo que aprobamos, lo que vamos a aprobar mañana, si Dios quiere, en el Congreso es importante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y lo quiero llevar a colación para ver cómo más podemos ayudar desde esta humilde comisión para que podamos abrir esos espacios y que estas noticias ya no sean el 60, sino que el 80% que conozcan a Chile como algo importante en la ciencia. Muchas gracias, diputado. Tal cual, yo creo que es una muy buena noticia y creo que es muy bueno que Chile se esté hablando más con respecto a la ciencia, incluso ahora superando el turismo. Yo creo que queremos que las dos cosas suban, por supuesto, pero creo que es bueno que se conozca cada vez más a Chile con respecto a su potencial científico. Aprovechamos de darle la bienvenida al doctor Mario Amuy. Muchas gracias por venir. Y se ofrece la palabra en varios también. Diputado Toá. Gracias, presidente. Casi en una dirección complementaria. Yo creo que para que seamos consecuentes con el sentido que le hemos tratado de dar a esta comisión, en el sentido de acercar a la ciencia a los actores, yo creo que ya sería recomendable sesionar en alguna región. Y yo particularmente, lo he conversado recién con el diputado Van Riesenberger, Concepción, por intermedio de los rectores de la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, con los cuales he conversado, estarían muy contentos de poder recibirnos en el mes de julio en alguna de las sesiones de ese mes. Creo que se puede hacer un programa muy interesante en el mundo académico, empresarial, del emprendimiento. Bueno, hay un abanico de posibilidades interesantes en la región. Vamos a tomar nota de aquella invitación. Tratemos de planificar, porque yo creo que es bueno que las comisiones de vez en cuando sesionen en regiones. Igual hay planificado para precisamente las actividades que en su momento queremos que den curso y que quiero detallar también en otro punto varios, planificadas sesiones en regiones, pero sin perjuicio de aquellas también podemos incluir otra si es que hay un fin específico que valga la pena y que merezca que conozcamos como comisión en terreno. El diputado Torres, y después quizás podemos coordinarnos fuera del espacio de la comisión a ver si es que sesionamos en alguna de esas regiones. Solo para complementar, presidente, el hecho de que se sesione fuera, digamos, de la semana del Congreso, no necesariamente tiene que ser el mismo día de la sesión. Me gustaría que eso quedara claro, porque si no, lo que va a ocurrir es que nadie va a viajar, porque nadie va a querer, digamos, estar ausente de la sesión de sala del día siguiente. Entonces, o un jueves en la tarde, o un viernes, o un lunes, o una semana distrital. Y además cobrar la palabra a Mario Amuy, a ver si nos hace una movida con un astrónomo, un observatorio astronómico ALMA. Yo ya he tenido la oportunidad de estar ahí, no sé si todos ustedes van a poder llegar a ALMA, que esa es la dificultad física que... No, al ALMA ya es más complejo todavía. Muy de acuerdo. Yo quisiera tomar la palabra en varios antes de comenzar la orden del día, por dos razones. La primera es para excusar las demoras que ha tenido el proyecto que hemos realizado. El proyecto está ya en desarrollo, o sea, la plataforma web, ya está las personas que están a cargo de diseño. Les quería dar cuenta de eso porque teníamos planificado que en estos días se lanzara, y yo creo que y hoy día nos conseguimos finalmente algo de financiamiento para poder costear lo que significa el diseño y el desarrollo web a quienes lo van a hacer. Son montos muy pequeños, pero que están enmarcados en lo que es las jornadas temáticas, como lo acordamos. Así que lo más probable es que dentro de los próximos 7 a 10 días esté listo. Por lo tanto, se va a trazar en unos 7 o 10 días la convocatoria. Habiendo dicho eso, también en estos 7 o 10 días, muy receptivo también desde acá, desde la presidencia de la comisión, a que si es que tienen alguna inquietud, si es que quieren revisarlo, si es que quieren probar la versión beta apenas esté lanzada, para que ustedes sean usuarios que la prueben. Yo se las voy a enviar, por supuesto, pero ustedes también, si es que quieren aportar en algo, siéntanse con la confianza de hacerlo, el poder tener reuniones, y si es que me acompañan mejor para darle más transversalidad
cuando nos juntemos con ejecutivos de TVN o de Las Últimas Noticias para tenerlos como media partner, sería ideal porque así se muestra algo más de transversalidad. De todas maneras, todavía no se ha empezado esa gestión, pero probablemente la próxima semana, cuando ya esté habilitado y haya algo que mostrarle físicamente, o sea, virtualmente a los ejecutivos o las ejecutivas, vamos a tener ahí que necesitar apoyo también de otras parlamentarias o parlamentarios. En el segundo punto, Vario. Sí, diputado Mella. Sería bueno en esa reunión citar a la gente de Arcatel por los canales regionales, que también tiene una red importante, yo creo que para socializar con ellos también. Vamos a tomar nota de eso, vamos a dejarlo en constancia y si que después nos puede dar los contactos, los podemos conseguir mejor. El segundo punto, Vario, es que el día de ayer se aprobó unánimemente las distintas materias de conflicto en la comisión mixta con respecto a la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo cual es una muy buena noticia. Además de los 2 puntos de controversia relacionados a la materia de la seremía y las macrozonas y su gradualidad hasta llegar a ser seremía, eso quedó exactamente igual, prácticamente igual que en el trámite acá en la Cámara, o igual, exactamente igual. Sí, exactamente igual. Y el artículo en torno a los fondos de Fondesit y la propiedad intelectual, se llegó a una solución que yo creo que es razonable, con un compromiso también de llevar una ley de transferencia tecnológica durante esta administración, que la idea es que la podamos tramitar, por supuesto, desde esta comisión. Y a eso se le sumó un punto que fue de consenso, de acuerdo, en torno a la conformación de un comité asesor, que en este caso se va a componer, y fue una propuesta del Ejecutivo a la que, después de muchas observaciones y varios pimponeos, se llegó a un acuerdo. Así que el día de mañana esto se va a ver con urgencia porque está con suma. Y la idea es discusión inmediata. Ahora se está viendo en el Senado y mañana en la sala. Así que creo que va a ser una buena noticia que se va a poder anunciar el día viernes, que ya contamos con un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Habiendo dicho eso, pasamos a la orden del día. Le agradecemos. Solo decir que para felicitar la rapidez de la Secretaría, ya tenemos en nuestros correos el informe de la Comisión Mixta, así que no podíamos enviar eso. Presidente, muchas gracias a la Secretaría. Diputado Pardo. Muy breve, solamente para excusarme principalmente con los invitados, porque desgraciadamente voy a tener que ir a otra comisión, pero voy a leer atentamente la presentación. Me habría encantado quedarme, pero... Gracias por la consideración de las excusas, diputado Pardo. Doctor Mario Muy, lo tenemos acá, muchas gracias, lo hemos tenido por la tramitación del proyecto. Hoy día va a ser más, lo hemos invitado para que nos exponga sobre el informe del Consejo CONICIT, que sabemos que usted también tenía mucho interés en poder dar cuenta de él. Y contamos con un tiempo acotado, conversábamos con los diputados que esto pudiéramos cerrar la sesión a eso de las 7, para eso yo creo que vamos a tener unos 20 minutos de presentación y después algunos minutos para las preguntas. ¿Le parece? Doctor Amoy. Muchas gracias, presidente, y a la comisión por la invitación y la oportunidad de poder dar a conocer el informe del Consejo de CONICIT 2015-2018. Vengo acompañado de consejero de CONICIT, el profesor Andrés Stutzin. El Consejo de CONICIT está integrado por 9 personas. 6 son de confianza exclusiva de la Presidencia de la República, más el director ejecutivo de CONICIT, que tiene un asiento por derecho propio en el Consejo, más un representante del Mineduc y otro representante del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Okay? El Consejo de CONICIT se restableció en el año 2015, en septiembre, luego de 42 años de receso. Desde entonces, el primer presidente del Consejo fue el profesor Francisco Brieva, quien estuvo un par de meses a cargo del Consejo, y a mí me correspondió asumir la vacancia del Consejo en marzo del 2016, cargo que he desempeñado desde entonces, y debo decir que el Consejo de CONICIT ha sido ratificado por el nuevo presidente de la República, Sebastián Piñera.
habiendo dicho esas generalidades sobre la conformación del Consejo, entre el 2015 y el 2018 el Consejo se abocó a definir políticas públicas, políticas en temas de ciencia y tecnología, y creíamos que era pertinente que al final de un gobierno se diera cuenta, se informara de ese trabajo, ¿no? Por eso es el periodo 2015-2018. Creemos que junto con un ciclo de gobierno se debiera en general dar un informe del Consejo de CONICET, porque es un consejo de confianza de la Presidencia de la República. Entonces, por razones de accountability o de responsabilidad de dar cuenta, había que hacerlo. Segundo, creíamos que era necesario porque quien fuera el siguiente consejo, independientemente de sus integrantes, el consejo correspondiente al nuevo gobierno, que tomara como punto de partida el trabajo hecho previamente, de manera que hubiese una continuidad en el trabajo. Bueno, esas son las cosas generales que puedo decir como contextuales para poder pasar a lo que es el contenido mismo del informe. Nosotros nos abocamos a 4 temas a muchos temas, pero 4 principales temas durante el periodo 2015-2018. El informe está disponible en la página web. Por razones de ecología y de costo decidimos solamente imprimir 20 copias y las otras y el resto está disponible en la página web de CONICET, es público. Bueno, el primer capítulo de este informe es áreas de interés prioritarios para CONICET. Durante sus 51 años de existencia, CONICET prácticamente no tuvo líneas estratégicas. ¿Okay? Las líneas estratégicas las iba definiendo el presidente de turno. Como no había una entidad colegiada, entonces no había una política sistemática, coherente para la institución. Y lo que hicimos fue identificar áreas de interés prioritarios para la ciencia y la tecnología desde CONICET. Y siguiendo la misma lógica que está en el proyecto de ley del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en que hay un Consejo Nacional Estratégico que define una estrategia nacional de ciencia y tecnología, y por abajo está el Ministerio de Ciencia, que tiene que tomar como referencia la estrategia de largo plazo. Siguiendo esa misma lógica, el Consejo de CONICET adoptó las áreas estratégicas o prioritarias que definió el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, o CENID. ¿Okay? Esa es la lógica. Y el CENID definió como áreas estratégicas el tema de recursos hídricos, el tema de resiliencia ante desastres de origen natural y el tema de minería, que ya venía de antes. Así que decidimos no innovar al respecto. Ya habían estudios del CENID que apuntaban en la importancia de estas áreas para el país y la necesidad de tener conocimiento científico y tecnológico en estas áreas. Así que esos fueron los primeros 3 temas. Y luego le incorporamos, agregamos otros 3 temas que son creemos, de importancia, y hay un amplio consenso de que así es, que es el tema de educación y desarrollo social, el tema de salud y alimentación, y el tema de energía sin apellidos. Es decir, la energía es fundamental para el desarrollo del país, y todo conocimiento que apunte a mejores fuentes o fuentes más limpias de energía es necesario para el país. Así que esas son las 6 áreas. Esto no significa que esto sea excluyente, es decir, CONICET no va a dejar de financiar la ciencia fundamental, la ciencia de base, desde la A hasta la Z. Solo estamos diciendo, en la medida que hayan recursos y oportunidades, vamos a focalizarnos en estas áreas. Por ejemplo, si llega una agencia extranjera que quiere firmar un convenio bilateral con CONICET, muchas veces ocurría que la agenda venía de fuera. Ahora lo que estamos diciendo es, muy bien, está bien que otros países tengan sus propias agendas en temas de ciencia y tecnología, pero Chile también las tiene. Así que esto nos sirve mucho para firmar convenios bilaterales y definir áreas de interés común con los países que quieran colaborar y cooperar con Chile en materia de ciencia y tecnología. Ese es el primer tema. Segundo tema, que lo abordamos en profundidad en el informe, es el de la política de investigación asociativa y centros de investigación. Esto tiene su origen en un trabajo que hizo el CENID
entre el año 2015 y el 2016. El Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo convocó a los directores de centros de investigación del país, que son cerca de 50, para ver cómo establecer una política de centros de investigación para el país. Luego de un trabajo cercano a un año, el CNID elaboró un informe que se llama Lineamientos para una política de centros. Y el mismo Gonzalo Rivas, que entregó el informe en abril de 2016, le pidió a CONICET que lo profundizara, es decir, que entráramos más a lo específico. Y nos abocamos a eso. Entonces, el primer dato, antes de elaborar una política, es mencionar, hacer un breve diagnóstico. Hay muchos diagnósticos que ya están hechos, pero resumirlos, por lo menos en un mismo documento. ¿Okay? Y el primer diagnóstico es que el sistema es muy disperso. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos 14 institutos tecnológicos públicos alojados en distintos ministerios desde la época de los años 50, esencialmente son políticas de Estado, que crearon institutos tecnológicos públicos como el INAH, como la Comisión Chilena de Energía Nuclear, como el INIA, en fin. Y de esos hemos contado 14 que están dispersos en distintos ministerios. FONDAP nace como parte del programa de la agencia Fondesit, del programa Fondesit, en el año 1999. Son 13 en la actualidad. Partieron, como el nombre lo dice, fondos en áreas prioritarias, pero después se transformó en un instrumento neutro y luego ha retomado el foco en áreas prioritarias. Y de esos hay 13 centros, aproximadamente con un presupuesto anual de 900 millones de pesos para grupos de investigación. Luego están los centros regionales de CONICET, de los cuales hay 13. CONICET aporta un financiamiento cercano a los 300 millones de pesos y el gobierno regional cantidades similares, aunque varía. Hay regiones que aportan más u otras menos. Y también son centros de investigación asociativos que agrupan a varios investigadores. Luego tenemos los centros tecnológicos de excelencia que se llaman financiamiento basal, que están alojados en CONICET, también con financiamiento del orden de 1.200 millones de pesos anuales, parecido a los FONDAP, y contamos con 16 en la actualidad. El Centro de Modelamiento Matemático, por ejemplo. Luego tenemos 2 centros de investigación avanzada en educación en CONICET. Me voy a saltar el 28, lo voy a dejar para el final, el lado derecho. Luego están los institutos milenios que están albergados en el Ministerio de Economía. Los institutos milenios hay 10 en la actualidad, también con un financiamiento del orden de unos 900.000 millones de pesos al año. Voy a saltar los 28 núcleos y luego voy a los centros de excelencia internacional de la Corfo, que son 12 en la actualidad, y 2 centros tecnológicos para la innovación también de Corfo. ¿Okay? Esos son los centros más grandes que existen en la actualidad. O sea, si uno los sumara entre los ITPs y los centros financiados por estas distintas agencias, uno llega a números cercanos a los 60. Es importante relevar que a comienzos de este siglo, en el año 2000, solamente existían los ITPs y todo el resto es nuevo. Es decir, eso habla del desarrollo, importante desarrollo de la ciencia y la tecnología en Chile. Me salté los anillos y me salté los núcleos milenios, que ambos son 28 en número, porque son más chicos. Es decir, estamos hablando de 200, 300 millones de pesos anuales para grupos de investigación con un núcleo de 3 personas, 3 o 4 investigadores responsables. O sea, son más chicos en escala que los otros. Por eso los dejé aparte. Así que si uno suma, tiene 56 entre anillos financiados por CONICET y núcleos financiados por la Iniciativa Científica Milenio, que son parecidos en tamaño y en lo que hacen. Esta radiografía habla de un sistema bastante disperso, con distintas agencias. Fondesit es independiente de CONICET. La inversión total, tienes el número 56, pero la inversión total, ¿cuánto es? Si uno toma que hay unos 60 centros y cada uno con 1.000 millones, son 60.000 millones de pesos aproximadamente. Al año. Sí, al año. Para los grandes centros, sin incluir los anillos y los núcleos, porque ellos tienen un financiamiento del orden de 200, 300 millones. ¿Se compara con otros países? ¿Cómo se compara con otros países? Bueno, los verdaderos centros tipo Max Planck en Alemania tienen financiamiento del orden de 50 millones de dólares al año. Varía, pero el orden de entre 50 y 100. Es decir, estamos lejos de... Con respecto al PIB. No, pero bueno, aquí en Alemania, digamos. respecto al PIB,
tendría que hacer los cálculos, pero la inversión en ciencia y tecnología en Chile es un 0,38% del PIB. En países como la Europa, en promedio, es un 2,4%. Eso en general, no solo para centros. Estamos lejos, sí. Bueno, es un sistema con bastante dispersión. Hay instrumentos que son parecidos, pero están alojados uno en Fondesit, otros están alojados en CONICIT, que son independientes, y otros alojados en Milenio y otros alojados en la Corfo. Así que un sistema disperso. Siguiente. Entonces, lo que queremos hacer antes de plantear una política de centro de investigación es precisar el lenguaje. Porque lo que hoy día llamamos centros, como los basales, los institutos Milenio, en realidad son redes de investigación al interior de la universidad y no son centros de verdad con infraestructura propia. Con todo el respeto a mis queridos colegas, son redes de investigación asociativa al interior de las universidades. Entonces, a eso, que hoy día se le llama centro, en realidad se le debería llamar grupos de investigación asociativa, y eso es lo que está al lado izquierdo. Y los centros, tipo Max Planck en Alemania, no existen prácticamente en Chile. Hay dos excepciones, pero a escala muy pequeña. Uno es el SEX, que está en Valdivia, y el otro es la Fundación Ciencia y Vida, que tienen autonomía de las universidades. ¿Okay? Pero realmente no hemos dado ese salto de grupos de investigación asociativa a escalas mayores. Entonces, lo que tenemos a la izquierda son los grupos de investigación asociativa, que son redes de colaboración albergadas al interior de una o más universidades, que no tienen infraestructura propia, ni autonomía administrativa en general. ¿Ok? En general. Los institutos Milenio le exigen un RUT y una corporación, una fundación a esas redes de investigación. Pero en la práctica, aparte del manejo administrativo, a través de una fundación o una corporación, están albergadas y usan la infraestructura de la universidad. Al alero de la universidad. Y a la derecha tenemos a lo que quisiéramos aspirar, a verdaderos centros de investigación con autonomía, infraestructura propia y personalidad jurídica dedicados a la investigación, al desarrollo y a la innovación, orientados por los intereses del país. Creemos que los centros debieran ser misionales. El país define en qué temas quisiera tener un centro de excelencia, un centro de investigación de excelencia, y ahí hacer la inversión correspondiente. El siguiente, por favor. Así que, habiendo hecho esa precisión del lenguaje, las características que vemos en los GIAs son, en el futuro, cuando tengamos el ministerio, y dentro del ministerio hay una agencia, que se incorpore Milenio, desde el Ministerio de Economía, eso está contemplado en el proyecto de ley, que se incorpore a Fondesit, a la agencia, que hoy día es independiente, pero que se integren bajo una misma agencia, con una misma política, y en vez de tener 3 o 4 instrumentos distintos, tener un solo instrumento que sea flexible. Los horizontes de financiamiento los vemos como de 3, 5, 7 o 10 años, que sea lo más flexible posible, dependiendo de la hipótesis, del proyecto, de lo que se quiera lograr. ¿Okay? Dar la mayor flexibilidad posible, y lo que estamos planteando es que se puedan renovar una vez, por un periodo que también puede ser cualquiera de los anteriores. Es decir, podríamos tener un GIA que sea 3 más 0. Así le fue muy bien, se ganó un concurso por 3 años y después no se renovó porque no cumplió con lo que se pretendía, o simplemente el grupo considera que está logrado el objetivo. Ese sería el GIA de menor duración. Y los demás larga duración serían los 10 más 10. ¿Pero por proyecto o para todo el GIA? Para todo el GIA. Para todo el GIA, con sus distintas líneas y proyectos dentro del GIA, que pueden ser más de un proyecto. Así que el de más larga duración es de 10 más 10. Es decir, lo que estamos diciendo es, al cabo de 20 años, que es lo más largo que puede durar un GIA, bueno, ese grupo de investigación tiene que postular un nuevo GIA con sus equipos renovados, con sus directivas renovadas. Entonces, lo que estamos hablando es que son GIAs que operan con la lógica concursal. ¿Okay? No son permanentes en el tiempo, tienen un fin en el tiempo. Y eso van a ser financiados por la futura agencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con un instrumento único, flexible, que permita realizar estos proyectos de investigación asociativa. Doctor, los instrumentos muchas veces abarcan, por ejemplo, a los nuevos investigadores y hacen diferencias para poder, por ejemplo, relevar. Acá este instrumento no podría hacer esa diferenciación, o podría dentro de
diferenciación en? Por ejemplo, para los que están comenzando la carrera de investigación, no sé si es que está contemplado acá o irían en otra... Porque muchas veces lo que las y los investigadores jóvenes reclaman es que los que tienen más trayectoria de investigación agarran todos los fondos, y por eso se han creado líneas de investigación, o si es que nos puede aclarar. Es que normalmente el investigador joven tiene otros fondos a los cuales postular, que es el Fondesit. El Fondesit, por ejemplo, postdoctoral, el Fondesit de inicio, es para jóvenes que están en las primeras 7 años de su carrera. Es que es difícil que un investigador que esté recién partiendo sea capaz de armar una red de investigación. Puede hacer una investigación individual, al alero de una universidad, por supuesto, pero en general no están tan maduros como para liderar grupos de investigación asociativa. Es decir, hay que esperar un poquito de tiempo para que lo hagan. Aquí no hay un foco específico por edad. Es abierto a que sea un buen proyecto y que el grupo de investigación proponga un proyecto interesante. Es una pregunta muy breve también con eso. ¿Pueden estos grupos incorporar investigadores en el extranjero o son solamente nacionales? Sí. La idea es que además se construyen estas redes internacionales, o sea, hoy día eso es absolutamente evidente. Y respecto a la pregunta suya, presidente, gran parte de la evaluación de estos grupos de investigación tiene que ver con la incorporación obligatoria de gente que se está formando o recientemente formada. O sea, no son instrumentos diseñados para que ellos directamente lo lideren, porque son etapas posteriores, pero sin duda que la fortaleza en la incorporación, porque este es un tema relevante, que es la brecha de la gente que va llegando y no tiene acceso a los recursos. Entonces estos son instrumentos que permiten la incorporación y así son evaluados también dentro de los equipos. Eso está en el punto D como característica: recursos humanos, espacio para la inserción de cuerpos científicos en las universidades. Estamos pensando que estos GIA con ese financiamiento puedan incorporar a los jóvenes o a las jóvenes doctoras, ¿sí? Ahora, nadie pide que un joven doctor que tenga un liderazgo pueda ser el director de uno de estos proyectos. Nadie pide. En el punto B estamos diciendo que estos GIA pueden ser por curiosidad, es decir, por la propia iniciativa de los investigadores de las universidades que plantean un proyecto. ¿Ok? Pueden ser misionales. El Estado podría decir: queremos que se forme un grupo de investigación en algún tema X. No voy a decir cuál es el X para que nadie me reclame después. O puede ser regional. Por ejemplo, este instrumento único podría ser un llamado a concurso para apoyar a los centros regionales. Separado. Es decir, se hace un llamado con este instrumento para un GIA en regiones. Esas son las características que tiene. Es muy flexible, misional, por curiosidad o regional. Sí. En el punto C, la gobernanza. Son redes al interior de las universidades, no tienen autonomía propia y funcionan bajo la administración de las universidades. Los recursos humanos, ya lo mencionamos, tienen que albergar o recibir o apoyar o generar espacios para la inserción de los jóvenes científicos. Tiene que promover la multidisciplinariedad. Los problemas son complejos y requieren ser abordados desde un punto de vista multidisciplinario. Tienen que tener vinculación con el sector productivo y la sociedad, ya sea generando conocimiento y dándolo a conocer a la sociedad, o generando productos tecnológicos que también se puedan traspasar a la sociedad. Y a las políticas públicas, también deberán apoyar a aquello. Y en lo que es evaluación, no solo deben ser evaluación en base al desempeño científico y tecnológico. Creemos que es importante revisar nuestro proceso de evaluación y también darle un valor a la pertinencia regional, nacional. La siguiente. Esas son las características de los GIAs, obedecen la lógica concursal. Los centros los vemos como unidades capaces de transformar el conocimiento con un impacto social y económico, con su vinculación y sintonía con los sectores productivos. Si bien están afuera de las universidades, tienen autonomía, nadie impide que puedan colaborar con las universidades, que puedan recibir a estudiantes en los centros de investigación a realizar tesis.
Tienen que tener una estrategia explícita de transferencia de conocimiento y tecnología para la sociedad, el sector público y privado. Flexibilidad en la definición de los planes de desarrollo. Aquí no estamos acotándolo en el tiempo. Estos son centros que nacen por una misión que le da, definida por el Estado. Y por lo tanto pueden durar todo lo que sea necesario hasta que se haya cumplido esa misión. ¿Okay? No es en la lógica concursal. Dependiente del Ministerio de Ciencia. Esto escapa a la lógica concursal de la agencia o el futuro CONICET. ¿No es cierto? Estos existen porque hay una necesidad del Estado para que cumplan con ese objetivo y son evaluados. Tienen autonomía jurídica, administrativa, son gobernados, la gobernanza es un directorio del sector productivo, académico, del sector del representante de la región o el sector o de la sociedad civil, del gobierno. ¿Okay? Tiene infraestructura propia, a diferencia de los GIAs, son misionales, estrictamente misionales, ¿okay? De acuerdo a las áreas de interés prioritario definidas por el Estado. Permanecen en el tiempo, más allá de la lógica concursal, con un plan de desarrollo a largo plazo que se revise cada 5 años. El financiamiento lo vemos como público y privado, financiamiento basal asegurado por el Estado y concursal, adicionalmente, pueden apalancar recursos a través de postular al GIA, a la agencia, por proyectos. Y el contrato el financiamiento basal tiene que asegurar, bueno, la infraestructura, los sueldos, los salarios del cuerpo de investigadores, de la planta de investigadores. Estos centros permanecen en el tiempo, los directivos están sujetos a convenio de desempeño por parte del Ministerio, el centro permanece y si los directivos lo hacen mal se cambia la directiva, pero el centro no desaparece. Esa es la diferencia con los GIAs. La siguiente. Bueno, y eso en cuanto a la política de centros y de grupos de investigación asociativa. En cuanto a la política de formación de capital humano avanzado, ¿sí? Una pregunta respecto a la anterior. ¿Tiene posibilidad? Sí. Sí, porque tenía poco. ¿Tiene posibilidad de recibir ingresos de privados por contratos externos los centros? O sea, ¿tienen posibilidad de lucro externo? Obviamente, o ingresos al menos, obviamente. Sí, financiamiento público y privado, es que lo mencionó como en temas concursables, pero contrato perfecto. Ok. El tercer capítulo de este documento es la formación de capital humano avanzado. Voy a saltar esta lámina porque son cosas generales, los objetivos, áreas de interés prioritario. Sí, está bien. No, lo hago en 2 minutos. La siguiente, y la siguiente, ahí terminamos. No, a ver, lo importante es mencionar 2 características o innovaciones que estamos proponiendo. Una es el tema de, la siguiente, por favor. El tema de la letra E, la retribución. Si las becas son con fondos públicos, la retribución debe ser obligatoria. ¿Sí? Ahora el tema es cómo definimos retribución. Hoy en día Becas Chile le obliga al becario a estar en Chile, sin necesariamente estar trabajando en su área. Lo que estamos diciendo es que la retribución, si bien es obligatoria, también se podría hacer desde afuera. Es decir, la persona que se becó afuera podría seguir haciendo trabajo afuera, pero siempre que beneficien al país. Y acá en Chile no necesariamente es retribución por estar solo en Chile. Claro. ¿Sí? Okay, entonces ahí estamos flexibilizando el concepto de retribución. Tiene que ser objetivable y medible, no puede ser tan laxa, digamos. Y el tema de la inserción laboral. Aquí estamos también proponiendo una idea nueva. Si el becario va a becarse en un área de interés prioritario que definió el Ministerio, ¿ya? Esa persona debiera... a esa persona se le debiera facilitar la inserción laboral en el país. El Estado debería hacer los esfuerzos por insertarlo laboralmente. No es vitalicio, pero por un cierto tiempo. En cambio, las personas que van a hacer su doctorado, su magíster en áreas que no son prioritarias, que la eligió esa persona por interés propio, por iniciativa propia, el Estado no tiene ninguna obligación de la inserción laboral de esa persona. Sin perjuicio de que hoy día y en el futuro CONICET, la futura agencia, cuenta con instrumentos de inserción laboral como el postdoctorado o como la instalación en la academia o
o en la industria. Esos instrumentos neutros hoy día existen, van a seguir existiendo, eso es lo que estamos diciendo, pero solo en los casos que el becario va a una área de interés prioritario país, entonces el Estado tiene que hacer un esfuerzo para que tenga una inserción laboral. Eso en cuanto a formación de capital humano avanzado, y ahora en un minuto termino con el cuarto capítulo. El cuarto capítulo es, dado que vamos a tener un Ministerio de Ciencias con una futura agencia, que es el Servicio Público del Ministerio, que es el sucesor de CONICIT, tenemos que darle una estructura de funcionamiento mucho mejor que la que tiene hoy día CONICIT. CONICIT hoy día tiene, y se puede ver en las cajas de colores, 13 programas. No se ven mucho aquí. No, pero está el FONDECIT, está el FONDEF, está becas nacionales, o sea, becas, está FONDEQUIP, y así sucesivamente, el programa de cooperación internacional. Entonces, tenemos demasiados programas, porque CONICIT ha crecido de manera muy inorgánica. ¿Ok? Sí, está. Gracias. Entonces, es difícil gestionar una institución con tantos programas. Y también tiene 7 departamentos de apoyo. El departamento de personal, el departamento de auditoría, el departamento de tecnología y procesos, etcétera. Entonces creemos que hay que racionalizar esta organización, esta estructura organizacional de CONICIT en la futura agencia, y tenemos una gran oportunidad de hacerlo. La siguiente, nuestra propuesta desde el Consejo CONICIT, aprovechando la experiencia que tenemos todos los consejeros como usuarios del sistema, es una estructura de solo 5 unidades. La primera es investigación individual. Hoy día lo que es FONDECIT, vamos a hacer un mapeo de lo que hay hoy día, lo que habría en el futuro. FONDECIT debiera ser, obviamente, estar alojado aquí en la unidad A. La unidad B sería la unidad de investigación asociativa, que integraría a la Iniciativa Científica Milenio, al actual FONDAP y al BASAL o al programa de investigación asociativa de CONICIT. Entonces, estas 3 instrumentos o agencias que están dispersas se integran bajo una sola unidad, con una sola política, que es la que describimos anteriormente, y con un solo instrumento flexible para financiar los GIAs. ¿Okay? Luego tenemos la unidad de formación de capital humano avanzado, entiéndase becas nacionales o al extranjero. Ok, becas entonces, tanto al extranjero nacional está en C. En D tenemos la unidad de desarrollo de capacidades transversales, es decir, el FONDEQUIP, que es equipamiento para universidades. Bueno, apoya tanto a la investigación individual como asociativa, ¿no? Por lo tanto es transversal. Lo mismo el CINCEL, que es la biblioteca electrónica, que la financia el Estado a través de CONICIT, pero la pone a disposición de todas las universidades y muchas otras instituciones. Las obras buque, el Cabo de Hornos es un buque de la Armada y CONICIT financia horas o días de operación del buque para que se puedan subir los investigadores al buque durante ciertos días en el año. Así que eso también es un apoyo transversal al sistema. Y por último, la unidad de innovación y transferencia de conocimiento y tecnología. Recordemos que el Ministerio de Ciencia tiene la tarea de fomentar la innovación sobre base científica y tecnológica. Por lo tanto, tiene que haber una unidad aquí dentro de la agencia que tenga los instrumentos para lograr ese fomento. Entonces es una unidad de innovación y transferencia de conocimiento y tecnología, y aquí se insertan las actuales oficinas de transferencia y licenciamiento de la Corfo, las OTLs. Las OTLs vienen a parar aquí. Así que eso es en resumen lo que se está proponiendo, una agencia con 5 unidades que opere de manera mucho más eficiente de lo que puede operar hoy día CONICIT por razones históricas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Amuy. Consultas, el diputado Toá tiene una consulta, el diputado Mellado también, y el diputado Van Rieselberghe. Muchas gracias por la exposición. Normalmente se dice o se piensa que la falta de presupuesto es el principal escollo para
el desarrollo científico del país. A juicio de ustedes, ¿el país está en condiciones de aprovechar un hipotético? Supongamos que por algún milagro se dijera que el 0,38 se transforma en 1. ¿El país está preparado para eso o hay elementos institucionales de capital humano avanzado? El papel de la empresa privada, del sector privado, la investigación, que lamentablemente es tan bajo en nuestro país. ¿Cómo habría que poner los ladrillos, los distintos ladrillos para un aumento, para un incremento significativo del potencial científico del país? Ya. Gracias, presidente. Sí, va por ahí también mi pregunta. Me quedé pegado con algo que usted dijo, doctor, ahí, que de la forma de investigar, porque muchos dicen, bueno, traigamos doctores a Chile, ¿ya? Y usted explicaba ahí que era bueno que estuvieran afuera, ¿cierto? Y trabajaran para el país. Quizás es más barato incluso, pero no sé si eso va a generar una suerte de círculo virtuoso para que muchos más puedan hacer ciencia. Y eso es lo que preguntaba el diputado también. ¿Cómo hacemos esta escala para poder llegar a países que tienen el 2, y tanto? Tenemos el 0,38, pero 0,38 que redunda en qué? ¿Estamos en una tabla de posiciones medida a nivel mundial? ¿Estamos como Zambia? ¿O estamos como, no sé, como Brasil? ¿O estamos como el país europeo más bajo? ¿Y qué tenemos que hacer para llegar un poco más arriba con lo mismo que estamos? ¿Y cómo tenemos que llegar más arriba si es que se da ese 1%? Diputado Van Rieselberghe y después diputado... Muchas gracias. Gracias igual por la presentación. Dos preguntas. La primera en materia de la retribución de becas Chile. Más allá de lo expuesto, ¿quedó algún trabajo en ese frente que la actual administración pudiera tomar? Entiendo en la presentación que realizó acá hace un par de sesiones atrás el ministro de las Express, Gonzalo Blumel, él reconoció que ese era un frente a trabajar, y yo considero que es un sentido de urgencia porque efectivamente hoy día tenemos muy presente el problema de que Chile invierte muchos recursos en la formación de capital humano avanzado, y después tenemos acá el aterrizaje de una cantidad muy importante de gente que son cesantes no ilustrados, muy ilustrados. Entonces, en la Comisión de Ciencia del periodo legislativo anterior hubo consenso transversal de que había, por sentido común, que hacer una intervención con sentido de urgencia para modernizar, flexibilizar, los sistemas de retribución de las becas. Eso era una pregunta. Y la segunda, un segundito, por aquí la tenía anotada. Y la segunda es si es que tienen alguna referencia de cuánto presupuesto reciben los institutos públicos de investigación. ¿Alguna idea numérica que nos permita saber aproximadamente qué volumen ellos están manejando? Diputado Hirsch. Relacionado con lo mismo, y para complementar, se habla mucho de este tema, tenemos el 0,38, que es muy bajo, en fin, que habría que aspirar por lo menos al 1 y quizás al 2,4, en fin. Por otro lado, evidentemente no basta solamente con aumentar los recursos, hay un tema fundamental de en qué se han invertido esos recursos. La pregunta entonces tiene que ver si existe alguna priorización o alguna evaluación que permita decir cuál debiera ser la priorización de los recursos al respecto, porque ahí se habla además de un cierto carácter, digamos, misional, es decir, que de algunos de los organismos que deben funcionar con misiones por parte del Estado para los proyectos que desarrollen y las áreas que desarrollen, y por lo tanto eso implica evidentemente una forma de priorizar por parte del mismo Estado dónde se quiere aplicar la energía, dónde se quiere invertir, dónde se quiere investigar. De hecho, se ha hablado hoy día al comenzar esta sesión que hoy día Chile aparece afuera, el tema más mencionado, el tema de ciencia. Sí, pero ojo,
me parece fantástico, estoy muy contento y es el área suya. Pero más del 90% de las noticias están relacionadas a una sola área, que es el área de astronomía. Entonces sí, se nos reconoce fantásticamente bien por ciencia, lo hemos conversado acá en la misma comisión, tenemos ventaja, en fin, hay una historia, pero hay otras 100 áreas o 50 áreas en el mundo de la ciencia donde no solo no se nos menciona, sino que efectivamente estamos virtualmente en pañales, digamos. Entonces, ¿cómo se ve esa posibilidad, independiente que no logremos aumentar tanto los recursos, pero en las priorizaciones que debería tener como país la Dirección de Investigación en Ciencia? Sí, yo quisiera sumar una observación que quizás ahora, no sé si estará en el informe, o sea, en el análisis más completo que tengan, pero si no sería súper bueno contar con ello más adelante como herramienta para toma de decisiones. En torno a estos programas, quizás hacer algunos gráficos de visualización de información de cuántos recursos hay enfocado en cada uno con respecto al monto total y cómo la distribución nueva puede reorientar o readecuar los montos para uno imaginarse por ítem, por subgrupo, cómo es que se están gestando los recursos, porque así la visualización permite también entender mejor, de manera más simple y por lo tanto poner urgencia en algunos puntos que puedan estar más débiles a la vista. Entonces, a veces, y yo aprovecho a agradecerle la presentación, nos podría servir mucho esa porque de repente en la definición de política pública, cuando entra un peso extra de estos 0,38, hay que ver dónde quizás en el margen ese peso extra puede, entre comillas, rendir más socialmente o se le pueden poner objetivos. Entonces sería súper interesante dentro del Ministerio de Ciencia, si es que llega a hacerse un esfuerzo, por ejemplo, de un 0,1 más, pasar al 0,48 o 0,5, ver primero cómo se podría conseguir, si es que por sector privado, que es lo que nos decía el ministro Blumel, pero en el caso que sea por fondo público, si es que fuera usted, ¿a dónde lo pondría? Y tener un poco ese criterio en base a un diagnóstico porcentual, algo que se pueda mirar. Sería ideal si es que nos pudiera aportar con un análisis de ese tipo. Gracias, presidente. A ver, yo estaba leyendo una encuesta que ustedes hicieron en el 2016 sobre la percepción social de CONICET. Y la verdad que me llamó la atención por lo contradictorio de los resultados. Entonces quería leer algunas cifras y si ustedes me podrían traducir o tratar de explicar el porqué de estos números. Por ejemplo, frente a una pregunta, me gustaría que me dijera si a usted le interesan o no le interesan los temas que leeré a continuación. Cuando pregunta por tecnología aparece en 68 tan importante como deporte. Entonces uno dice, chuta, estamos súper bien. Por lo general uno tiene la percepción que cuando uno compra un diario, lo que más lee la gente es el deporte y lo que menos lee es la tecnología, pero por lo menos esta encuesta pareciera que es al mismo nivel. Pero bajando hay otra pregunta y dice, me gustaría que me dijera hasta qué punto se siente informado sobre una serie de temas que voy a leer. Y cuando se pregunta por tecnología y ciencia, es el más bajo, 3,8 y 7,4. Entonces, por un lado, es el que más le interesa leer, pero el que menos es el que menos se conoce. Y el último dato que me di cuenta, para no extenderme ni aburrir, durante los últimos 12 años, dígame dónde usted ha ido a realizar alguna actividad. El MOL gana con un 83,3 y el último están ustedes, digamos, por decirlo en buena onda, digamos, el 9,7%. Entonces, ¿cómo podrían ustedes explicarme, o podríamos explicarnos, el que supuestamente la gente está interesada en leer en ciencia y tecnología y a la vez en la que menos nos sabe en ciencia y tecnología y en la que menos va a los centros de CONICET? Eso es. Muchas gracias. Diputado Cast. Que tiene que ver con, un poco complementario a lo que se planteó acá, pero que tiene que ver con cuál va a ser la estructura de la institución que va a generar estas priorizaciones que planteaba anteriormente el diputado Hirsch.
y cuál va a ser, si pueden profundizar un poco más eso, cuál va a ser el gobierno corporativo de eso, si va a haber una asignación política, si es permanente, si es rotativa, si tienen representación de distintas instituciones, porque creo que ahí está el procesador de todo esto que ustedes plantaron, digamos, el que va a definir las prioridades, si se renueva o no se renueva. Eso. En primer lugar, presidente, muchas gracias por todas las preguntas y las consultas, son todas muy pertinentes. Estaríamos encantados de volver acá con con más información como la que se nos ha solicitado, pero así que estamos dispuestos a volver cuando sea necesario, ¿okay? Así que voy a primero que nada pedirle al consejero Sturzen que pueda abordar algunas preguntas y después abordo yo las que queden pendientes. A ver, no voy a seguir el orden, pero eso no es grave, ¿no? No es grave, ¿no? No es grave. Perdón, un ejemplo solamente, la pregunta suya es cómo estamos respecto del PIB en el mundo, si es Zambia o el país de Europa. Un solo ejemplo, que además tiene el sentido de explicar cuál es el problema que tenemos. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda invierte el 1% del PIB, pero de ese 1%, el 0,5% es privado. Entonces ahí tenemos inmediatamente una señal clarísima de que no es solo el número, sino es cuáles son las fuerzas activas de la sociedad que están participando en el asunto. Hay varios mecanismos, pero entonces yo creo que eso es súper relevante, no se trata de decir esto de subir al 1, al 2, al 3, digamos, es secundario. ¿Sí? El problema principal es cómo vamos construyendo esta institucionalidad de modo que transite orgánicamente y sistemáticamente a través de estos números. No sé si ese ejemplo queda claro, o sea, aquí el mensaje es, sin la participación decidida y definitiva del sector privado, esto es inviable en cualquier parte. Nueva Zelanda es un muy buen ejemplo. Y solo con el 1, no con el 2,5, entendámoslo bien. La otra pregunta respecto a la percepción, hay varias explicaciones. Una que es que no nos olvidemos que Chile es el país probablemente de más alta penetración de telefonía celular. Entonces, cuando uno pregunta qué es lo que es la tecnología, el ícono elemental más básico es el teléfono celular. Entonces hay un interés y un uso intensivo de la tecnología y eso se acompaña de un país que no produce tecnología, o sea, somos grandes consumidores de tecnología, pero muy bajos productores de tecnología. Entonces, la dicotomía es, el problema tecnológico me interesa, me importa porque hay una utilidad, un uso inmediato, y por otra parte, ¿qué está pasando en tecnología local? Relativamente poco. Entonces, esa no digo que sea la explicación, pero es una manera de entender esta dicotomía entre lo que de las preguntas. Y por supuesto que la ciencia solo impacta cuando es titular de las últimas noticias, pero eso pasa rápido, no hay una situación sistemática. Respecto a la pregunta suya, efectivamente el primer ladrillo es una gestión y una institucionalidad adecuada. Efectivamente, si saltáramos por milagro al 2% hoy día, no sabríamos qué hacer. Definitivamente sería muy complicado rendir un buen uso de esos recursos. O sea, si a mí me preguntan y tendría que rendir esto frente al Parlamento, no sabría cómo, porque efectivamente no se ha transitado por el camino correcto. ¿Sí? Y el tema, no sé, finalmente el tema de las prioridades, que es la fija, que es la pregunta ahí, esa es una tremenda y sensible discusión en todas partes, quién fija las prioridades. Entonces ahí, por eso que el proyecto de ley, que esperamos sea ley mañana, del Ministerio, crea por ley el CENID, que es esta entidad estratégica, que sus consejeros son nombrados de manera no anclado al ciclo alternada, no anclado a un ciclo gobierno, sino en forma alternada, y que totalmente representativo. Eso es un artículo de la ley en todos los sentidos, y que además tiene la tarea de definir las estrategias en ciencia, tecnología e innovación para 12 años. Entonces ese es el camino estratégico que se optó,
y radica entonces en el ministerio las responsabilidades políticas y en la agencia la responsabilidad ejecutiva. Ese es más o menos el escalamiento de la estructura. No sé si eso le aclara. ¿Sí? Bueno, un cierre. Perdón, presidente, quería solamente decir... Diputado Mayor. Si ocupemos el tema ya que nos fuimos al Mundial, estamos en la medianía de la tabla, en investigación estamos muy abajo, estamos asomándonos a los grandes. Es posible que por ahí para llevarnos una... No soy científico, pero soy ingeniero comercial. Pero... Le vamos a pedir de todas maneras a CONICYT como que nos puedan enviar. Hay varios datos de estadística dura y dentro de eso quizás una adecuación, lo que les mencionaba antes, es como para quienes nos toca a veces tomar decisión, que nos pudieran ayudar con visualización más interactiva, sobre todo en este tránsito, cómo quedarían como globos o tortas o gráficos comparativos, porque eso es súper importante para nosotros. Lo que tengo entendido es que, más allá de estar muy bajo en la tabla en inversión, en producción científica por recurso, por peso invertido o por investigador o investigadora, nos va muy bien. Así que ahí hay un potencial, hay una expectativa de que, haciendo una mejor gestión institucional, sumando los recursos, viendo las áreas estratégicas, hay un buen potencial para el desarrollo científico en nuestro país, sumado obviamente a las condiciones naturales que son sumamente privilegiadas en Chile. Voy a referirme a la pregunta del diputado Van Rieselberghe respecto a los becarios. La información que nosotros tenemos en CONICYT, desde el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado, es que hay entre un 3 y un 5% de personas que hicieron la beca financiada por CONICYT que no han encontrado empleo. Por lo tanto, el 95% está empleado. Entonces, no es una situación perfecta, pero tampoco es tan compleja como a veces se da a entender por los hay de todo, pero una gran mayoría de los investigadores que fueron becados por CONICYT se sienten satisfechos con el trabajo que están desempeñando. Si mal no recuerdo, cerca de un 70% los que se sienten muy satisfechos con su situación laboral. Y el nivel de desempleo es inferior a la media nacional. ¿Okay? Así que, si bien no es una situación que quisiéramos, pero es perfectible. Ahora, ¿cómo se puede perfeccionar? Con medidas como las que proponíamos. Es decir, la persona, si en vez de volver a Chile, estar desempleada, podría estar haciendo su trabajo postdoctoral o incorporándose en la academia en el extranjero, pero lo importante es que genere redes de vinculación con los investigadores chilenos, de manera que eso sea beneficioso para el país y de una manera objetivable y cuantificable. Ahora, ¿con qué plazo lo vamos a hacer? Quisiéramos hacerlo lo más rápido posible. Para lograr algunos de estos políticas hay que hacer modificaciones de decreto, como el decreto 664 de Becas Chile. Es decir, hay que hacer un trabajo legal de por medio y también queremos ir focalizando crecientemente las Becas Chile en áreas de interés prioritario. Acabamos de lanzar un piloto, que es una convocatoria en 3 áreas prioritarias para nivel de magíster, que es recursos hídricos, desastres naturales y transformación digital. Y abrimos un concurso para 75 cupos para ir a estudiar afuera en estas 3 áreas. Eso también debiera facilitar la inserción laboral, porque son áreas donde se necesita capacidades humanas, ¿no? Así que esos son temas que vamos a ir avanzando este año. Ahora viene la discusión presupuestaria, que la estamos empezando a elaborar desde CONICYT, y por lo tanto vamos a tener una conversación a través del Ministerio de Educación, con la DIPRES, para ver cómo se pueden redistribuir los recursos en función de estos planes que reflejan la política que comenté antes. Así que el interés es ir avanzando gradualmente y rápidamente en esta dirección. Esperemos tener un capítulo de Ministerio de Ciencia en esta ley de presupuesto que viene.
Así que ojalá que ya no dependa del Ministerio de Educación y pueda tener más autonomía el Ministerio de Ciencia. Yo creo que por ahora está bien y le agradecemos, doctor, por la presentación y esperando obviamente más información porque este debate continúa. Nosotros vamos a seguir, varios parlamentarios de acá están entrando a la comisión por primera vez y también nos queremos poner todos como en línea para poder aportar al debate científico en Chile. Yo creo que acá hay mucha motivación, o sea, la gente que viene acá en general le interesa que el tema de la ciencia ande. Hay muchos temas, como estamos bien abajo en el avance, hay mucho espacio para consenso. Obviamente, a medida que uno va avanzando, los consensos se van restringiendo y van a haber divergencias también, pero creo que todavía hay mucha cancha, mucho espacio para el consenso, así que cuenten también con nosotros como comisión en el caso que quieran presentarnos algún tipo de propuesta, y estoy seguro que acá va a encontrar a 13 parlamentarios o parlamentarias dispuestos a pelear por más recursos en noviembre en la discusión presupuestaria para la materia de ciencia. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.